Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro programa más de Políticas de Estado. Fueron 2 días, pero 2 días muy activos, por varias razones. Y lo vamos a ir definiendo. Las noticias prácticamente de hoy es que Lorenzetti pidió respeto por la independencia judicial en un mensaje por el medio ambiente. Por otro lado, se va a definir hoy si Massa sigue o no sigue de acuerdo a lo anunciado, por lo menos hasta ahora. A las 19 horas va a hacer una especie de conferencia de prensa donde va a determinar si sigue como candidato o precandidato a presidente o si se baja. Por supuesto que da la casualidad que a las 19 horas va a estar también la señora Presidenta de la Nación en un acto y, según dicen, va a salir por cadena nacional a la misma hora. O sea, hay una serie de combinaciones interesantes que realmente llaman, a mi entender, poderosamente la atención. Vamos a cumplir primero con lo prometido. Yo les dije en el último programa que hoy vamos a pasar la segunda parte de lo que justamente dijo Hugo Antonio Moyano en el Deportivo Español el otro día, cuando se hizo un paro con movilización, llenando el Deportivo Español nada más y nada menos con más de 50.000 personas y 20.000 quedaron afuera. Así que fue realmente un éxito rotundo el acto, y me gustaría que siguieran escuchando la segunda parte del discurso. La primera, para ponernos más o menos, para tener una continuidad, hizo una especie de recordatorio de lo que hizo Camioneros durante estos últimos años. En ese sentido coincido absolutamente con Hugo, que cuando no se tiene historia es muy difícil tener presente y muy difícil tener futuro. Y como hay mucha gente joven, es muy importante que haya basado su discurso en la historia para ver qué es lo que va a pasar ahora y en el futuro. Escuchémoslo. No puede ser que a un trabajador, lo he contado en más de una oportunidad, una compañera barrendera con 2 criaturas, cobró las vacaciones y le descontaron entre sueldo y vacaciones 5.400 pesos le descontaron. ¿Es posible, compañeros, que le arrebaten el sueldo a un trabajador? Una trabajadora que tiene 2 chicos me decía, le iba a comprar unas cosas a mis hijos y no lo pude hacer. Tuve que pedir un adelanto de sueldo para poder comprarle las cositas que le quería comprar a mis hijos. No es una injusticia, compañeros, eso. No es una injusticia, no estamos hablando, lo he dicho más de una oportunidad, no estamos hablando del gerente, del multimedia, o no sé de qué. Estamos hablando de un trabajador, una barrendera, una compañera barrendera, y así muchísimos trabajadores de la recolección y de otras actividades sufren el perverso impuesto al trabajo. Esto es, compañero, por el cual estamos luchando y por el cual estamos peleando. Creo que esto lo entienden todos, menos quien debería entenderlo y menos quien debería escucharlo, porque es la responsable de que los trabajadores sufran esa quita del salario con ese impuesto perverso, que es el llamado impuesto a la ganancia. ¿Qué ganancia? Si el salario es para los alimentos de su familia, ¿qué ganancia? Y aquel trabajador que paga un alquiler y que paga otro tipo de cosas no puede vivir. Entonces cuando a veces, no ella, porque la señora nunca se acuerda de Perón, pero cuando algunos funcionarios hablan del peronismo, ¿qué peronismo me hablan? El peronismo está acá, compañero. El peronismo está en los trabajadores y los hombres que luchan permanentemente por los derechos del trabajador. Por eso, por esas razones, hace exactamente el 15 de diciembre, que es el Día del Camionero, hace exactamente 4 años, el 15 de diciembre,
Y vamos a... Vamos a seguir con la política que hemos implementado desde hace mucho tiempo. Y acá, si es que me toca seguir conduciendo la organización, tenemos que hacer un juramento para los que estamos hoy conduciendo la organización y para los que vengan a conducir la organización en el futuro. Que el único compromiso que tenemos es con los trabajadores. No tenemos compromisos políticos, no tenemos compromisos empresarios, no tenemos compromisos con nadie. El único compromiso es con los trabajadores. Y vamos a seguir con ese compromiso. Y aquel que no lo cumpla se tendrá que ir de la organización, compañeros. Porque el único dueño de una organización son los trabajadores. No es ni el secretario general ni la comisión directiva, son los trabajadores. Y por lo tanto tenemos que responder los que tenemos la responsabilidad, valga la redundancia, de conducir los destinos, tenemos que responder a los intereses de los trabajadores. Ese es el compromiso que tenemos que asumir de acá para siempre. Y le decimos que vamos a empezar a discutir salarios seguramente en la semana entrante. Vamos a ver si el Ministerio de Trabajo les da permiso a los empresarios para que se reúnan con nosotros. Pero desde ya le decimos a propios y extraños, nosotros no vamos a firmar el porcentaje que han firmado otros señores, otros dirigentes. Nosotros no vamos a firmar ese porcentaje. Nosotros vamos a firmar un porcentaje que permita mantener el poder adquisitivo de los salarios. Ese es el porcentaje que vamos a firmar. Ese es el compromiso que vamos a firmar con los empresarios. Y por más que le vayan a pedir ayuda al gobierno o a cualquiera, vamos a mantener ese pedido. Yo me comprometo aquí que con un 3 adelante, de ahí para arriba vamos a firmar. No firmamos un acuerdo que no tenga un 3 adelante, compañero. Le quiero decir algo más. Le quiero decir algo más, compañero. Estamos elaborando un proyecto que en poco tiempo más lo vamos a poner en vigencia. Vamos a empezar a construir vivienda para los trabajadores. Vamos a empezar a construir vivienda para los trabajadores. Pero viviendas dignas. Viviendas que se sienta digno el hombre con su familia. Mi vieja, que el 21 de julio cumple 98 años. Por ahí me está mirando por televisión. Vive en una casita, un chalecito que mi viejo se hizo a través del banco hipotecario. Pero es un lujo, es hermosa, es un barrio hermoso. Esto es lo que el trabajador se merece, porque a partir de una vivienda digna
de un trabajo digno, de un salario digno, se muestra la dignidad de la familia del trabajador, compañero. Esto es, compañero, lo que vamos a hacer. Y este compromiso que asumo frente a ustedes, en pocos días más lo vamos a poner en práctica. Por eso, compañeros, quiero agradecerles nuevamente. Quiero decirles que al principio, cuando veía a esta multitud afuera y adentro, cuando escuchaba esa canción hermosa que hablaba nada más ni nada menos de que de la lealtad, me emocionaba. Me emocionaba porque veía, como decía, como en aquellos tiempos del 45, cuando decía esos rostros compungidos, esos rostros quemados, algunos por el sol de trabajar a la intemperie, esos rostros en algunos casos sufridos, pero esos rostros con ganas de pelear por los derechos que nos corresponde, me emocionaba. Por eso les digo, les reitero, vamos a seguir peleando por los derechos del trabajador. Le gusta a quien le guste y le cueste a quien le cueste. Gracias, compañeros. Muchas gracias a todos. Bueno, un acto muy importante, no solamente importante, sino con mucha asistencia de parte de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que si se juntaron entre 50, 70 mil personas entre los que estaban afuera y los que estaban adentro, estamos hablando de un solo gremio, que es el gremio de camioneros. O sea, no estamos hablando ni de la CGT ni una serie de gremios, sino un solo gremio. Lo quiero dejar asentado porque ayer pasó algo de todos los gremios y se hizo el paro nacional. El paro nacional, por supuesto, de parte del gobierno, es un paro político, es un paro hecho a propósito, es un paro en que realmente no tiene sentido. Han dicho cualquier cantidad de cosas, por no decir otra cosa, y lamentablemente lo que muchas veces no entiende el gobierno es que si bien los dirigentes dirigen, los que paran son los trabajadores. Y el que se queda en su casa y no va a trabajar, muchas veces perdiendo su salario del día, es porque está protestando por algo que se está manejando mal. Y fíjense si es así o no lo que yo les digo, es que de la CGT oficial hay muchos gremios que no han adherido. Sin embargo, sus trabajadores no han trabajado. Un dirigente puede tener poder de convicción, pero si los propios trabajadores no le creen, ese dirigente no puede llegar a tener éxito ni puede llevar a su gente representada a un final feliz. Lamentablemente se tuvo que llegar a un paro total de actividades. Ni siquiera vamos a dar porcentajes. Vamos a decir que fue contundente. Y tan contundente fue que las calles de Buenos Aires, de La Plata, el interior del país, Salta, en distintos lugares del interior del país no se movió nada. Absolutamente nada. Porcentajes no importan. Lo importante sí es que se cumplió el paro y fue un paro total de actividades. Y por supuesto, a las 16 horas, Hugo Antonio Moyano dio una conferencia de prensa, no haciendo un relevamiento de lo que realmente fue el paro, sino en definitiva cuál era la causa por la cual se hacía y qué era lo que se estaba buscando. Y me gustaría que lo escuchen. Bueno, compañeros, muchas gracias por la presencia. Agradecemos a los compañeros periodistas
Y bueno, es una jornada más que seguramente, como otras, va a quedar en la historia de las páginas de la lucha de nuestro país. Es una jornada donde ha tenido una adhesión muy importante. El paro ha sido realmente muy importante, y eso muestra y demuestra claramente que hay una disconformidad con las políticas que aplica el gobierno sobre los trabajadores. Porque cuando muchos creen que los dirigentes decidimos las cosas por nosotros mismos, y no es así. La decisión la toman los trabajadores, el dirigente pone en práctica la decisión que toman los trabajadores. Y esta es una demostración más que esa decisión que tomaron los trabajadores puesta en práctica ha sido aceptada, no solamente por aquellas organizaciones gremiales cuyos dirigentes no adhirieron al paro, pero sí adhirieron los trabajadores. Y esto es lo importante de este tipo de situaciones, que a veces los dirigentes no se dan cuenta de que equivocan el camino, porque no interpretan la voluntad de los trabajadores o las necesidades de los trabajadores. Muchas veces nos critican a los dirigentes, que dicen que es un paro político. Es un paro porque la política que aplican a esto que están viviendo la inmensa mayoría de los trabajadores jubilados, los trabajadores que están en vigencia, todos los trabajadores están viviendo una política que es perjudicial para el esfuerzo y sacrificio que hacen permanentemente. Los jubilados porque no tienen un salario que les permita vivir con dignidad. ¿Alguien puede negar esa realidad? ¿Alguien puede decirnos que este es un capricho de los dirigentes? Todo el mundo sabe que el dinero no alcanza y los jubilados ganan una miseria. Teniendo en cuenta que el hombre que está en el arancel hace de Papá Noel, recorriendo todos los lugares y poniendo el dinero que ustedes, los trabajadores, ponen para que en el futuro, cuando sean jubilados, tengan un salario digno, y para que los jubilados que hoy están jubilados, valga la redundancia, tengan un salario digno. Sin embargo, el Papá Noel se encarga de recorrer todo el país haciendo propaganda política, repartiendo el dinero que aportan los trabajadores para que los jubilados vivan con la dignidad que corresponde. ¿Alguien puede discutir esa situación? ¿Alguien puede decir que esto es una cuestión de política? Esta es una realidad que nadie le puede negar. La precariedad laboral. Todos los días se precariza más la actividad laboral. Todos los días. Sustituyen trabajo formal por trabajo informal. Anoche lo decía. El Ministerio de Trabajo, y acá hay compañeros estatales que lo van a confirmar, el Ministerio de Trabajo es el que más precariedad laboral tiene. El trabajo infantil, que no está contemplado, no está controlado. Todos los días encuentran una cueva donde trabajan gente como esclavos. Y esta es responsabilidad de las políticas laborales que aplica el gobierno nacional. Y lógicamente que tendrá responsabilidad también el gobierno de la ciudad. Pero esta es la realidad que vivimos. Entonces, ¿alguien puede creer que esto es una cuestión política? ¿Qué pasa también con los salarios, los techos que ponen en las discusiones paritarias? ¿Por qué tienen que tener techo las discusiones paritarias si la inflación no tiene techo? Cuando le pongan techo a la inflación, vamos a ponerle techo también nosotros a la discusión salarial. Pero mientras tanto, lo único que hacemos es acompañar la inflación que carcome el salario de los trabajadores. Esta es la realidad, por eso estas medidas de fuerza. Y con mucho dolor lo decimos, también paramos para que se terminen de morir chicos de inanición, se terminen de morir chicos de hambre. También paramos por eso, compañeros. Para que se siga empobreciendo la inmensa mayoría de nuestra población, nuestros hermanos y hermanas, criaturas que pasan necesidades extremas. Y resulta que alegremente se va a decir que tenemos menos del 5% de la pobreza. Pero eso nadie que tenga un poco de seriedad puede decir semejante disparate.
y quieren hacernos creer, como pretenden hacer creer en otros lugares, que esta es una realidad que vivimos y la realidad es otra. La realidad es que cada vez los argentinos, y fundamentalmente los hombres de trabajo, porque pierden su trabajo, porque son suspendidos, porque no le pagan el salario que corresponde, no estamos bien, no se está bien en la sociedad. Y cuando reclamamos para que se termine con este impuesto al trabajo, todas las revoluciones y todas las modificaciones y las luchas que se dieron en la historia, lo hicieron los hombres y mujeres que ganaban un salario más alto. Recordemos el cordobazo. ¿Quién hicieron el cordobazo? Los gremios que tenían salario más alto. ¿Por qué? Porque sabían que esos salarios bajos que gana muchísima gente, si no luchan por mantener los salarios que tienen después, entran en esa variante ellos también. Si hoy no se lucha por aquellos que ganan un peso más, que tampoco es un salario para tirar manteca al techo todos los días, es un salario que está por sobre el salario que gana la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos. Porque sabemos que quieren emparejar para abajo. Porque el que gana más tiene que poner un techo para que gane menos, se lo lleve el gobierno, ¿no es cierto?, para que gane igual que el que gana menos. Y esto no es posible. Por eso es el paro, por eso y por todo lo que acabamos de decir. Y por eso y por todo lo que decimos, si es necesario, vamos a seguir aplicando las medidas que históricamente preservaron las reivindicaciones de los trabajadores. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, ahí decía algo, Hugo, que realmente yo voy a hacer una pequeña opinión, o podría dar una pequeña opinión. Yo no puedo entender cómo gente del gobierno dicen que hay menos de un 5% de pobreza en el país. Lo dijo la presidenta, lo afirmó el jefe de gabinete. Nosotros y ustedes, por intermedios de filmaciones que tuvimos en el interior del país, se ha demostrado que no es el 5%, sino que es mucho mayor. Las cifras que se han sacado dentro de lo que es el Centro de Estudios de la Pobreza en la CGT superan el 27%. 11.600.000 personas que están por debajo de la línea de pobreza. De esos 11.600.000 personas, 6 millones están por debajo de la línea de indigencia. Esas son cifras reales. Mi pregunta es, ¿nos quieren tratar de convencer con otras mentiras más? ¿O nos están tomando por idiotas? No lo puedo comprender. Como dan cifras a nivel exterior y dicen que hay más pobreza en Alemania y en la Unión Europea que la tenemos en la República Argentina. Por favor, visiten el país. No hagan dos escalas, Buenos Aires-Santa Cruz, Santa Cruz o Calafate, Calafate-Buenos Aires. Por favor, miren. Y se van a dar cuenta que lo que decimos tenemos razón. Graciela de Barracas le pregunta al conductor si le conviene o no al gobierno que Massa baje o no. Yo creo que no le conviene que se baje. O no quiere, mejor dicho, querría que se bajara. No sé si se va a bajar o no, eso lo sabremos hoy a las 19. Claudia de Pergamino, ¿cuáles serán los próximos pasos a seguir? ¿Más paros? No coincide con Moyano, pero a Cristina hay que ponerle límites. Eso lo va a definir nada más y nada menos que el Consejo de lo que es la CGT. Pablo de la Matanza, espero que el próximo paro sea de 72 horas para que el gobierno nacional cambie de rumbo. Yo, discúlpeme que se lo diga, pero no sé si va a cambiar de rumbo, porque venimos reclamando esto hace más de 3 años para atrás y hasta ahora no hubo cambios. Lorena de Belgrano dice, los dichos de Barrio Nuevo demuestran lo que es. Dice, si Moyano quiere construir algo bueno,
que se aleje de ese ser tan nefasto. Yo creo que acá hay algo importante de definir. La gente lo votó a Barrio Nuevo, como lo votó a Micheli, como lo votó evidentemente a Hugo Moyano. Se eligen democráticamente. Los próximos votos serán si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es la forma democrática de decir y de hacer las cosas. Raquel de San Justo, justos los reclamos, pero ¿cuáles son las propuestas para solucionarlos? Eliminar la inflación. Néstor de Quilmes, buen programa, ojalá se cambie el rumbo. Otra vez, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, así que, bueno, esperemos que todo esto sirva como para que la gente reflexione y tenga un cambio de rumbo y apunte hacia otro lado para dar un mejor pasar, nada más y nada menos que a nuestro país. A ustedes nos vemos, por supuesto, en un próximo programa, nada más y nada menos que de políticas de Estado para sacar conclusiones y tener un país mejor del que tenemos sin ningún lugar a duda. Tengan ustedes muy buenas tardes y buen fin de semana.